En este vídeo vamos a ver cómo personalizar la hoja de estilos de Bootstrap. Como vimos en vídeos anteriores, Bootstrap es un framework CSS y JavaScript, pero fundamentalmente CSS, que lo que nos aporta es una hoja de estilos predefinida, a partir de la cual vamos a poder diseñar una retícula responsiva y además agregar un montón de componentes predefinidos que ya presentan pues, unas características propias a nivel de márgenes, tamaños, espacios, formas y colores. Normalmente esta es la base a partir de la cual cualquier desarrollador trabaja cuando utiliza un framework como Bootstrap, pero siempre también en la mayoría o la inmensa mayoría de los casos es necesario aplicar estilos propios para poder diferenciar el producto final de los de la competencia. Al final para lo que utilizamos Bootstrap no es otra cosa que para tener de alguna manera los elementos básicos de nuestro diseño a partir de los cuales vamos a crear nuestra propia propuesta personalizada. Y en este vídeo precisamente vamos a ver eso, vamos a ver cómo personalizar algunos elementos relativamente básicos, como son por ejemplo los colores, mediante la incorporación de una nueva hoja de estilos con la cual vamos a sobreescribir o incorporar nuevas clases. Para ello vamos en primer lugar aquí en la carpeta CSS de nuestro proyecto a crear un nuevo fichero al que le vamos a llamar, por ejemplo, estilos.css. El nombre es el que vosotros queráis, evidentemente. Vamos a volver a el fichero index, que es en el que estaba trabajando, y aquí vamos a crear una segunda llamada a esta hoja, a esta nueva hoja de estilos. Vamos a ponerla inmediatamente después de la anterior. Vamos a indicar la ruta y el nombre del fichero, y con esto ya tendríamos enlazado este fichero HTML con esa nueva hoja de estilos. ¿Por qué la pongo justo debajo de la de Bootstrap? Básicamente porque lo que quiero es que esta sobrescriba en algunos casos alguna de sus clases y por lo tanto tendrá que estar después. Sobrescribir implica la necesidad de, o mejor dicho de otra manera, para que esta hoja de estilos prevalezca o tenga más importancia que la hoja de estilos de Bootstrap y por tanto el navegador haga caso a esa personalización y no a la anterior, es necesario que aparezca posterior. Recordad que el código fuente se lee de línea a línea y se va sobreescribiendo a medida que hay nuevas órdenes o nuevas declaraciones, como por ejemplo las que puedan aparecer en esta hoja de estilos. Dentro de este fichero vamos a poder escribir nuestro código CSS. Bien, vamos a empezar a trabajar, por ejemplo, modificando algunos elementos, como por ejemplo este título de aquí. Para ello, lo más práctico, lo más útil y más rápido en cualquiera de los navegadores modernos que tenemos actualmente, como Chrome o Firefox, es utilizar la herramienta de inspección de elementos. Para ello, selecciono, como veis, el elemento que quiero inspeccionar, hago clic derecho y pulso sobre el botón Inspeccionar. Esto me va a abrir una ventana en la que voy a poder ver el código fuente, concretamente en este caso la clase en la que se encuentra ese título, y aquí, si os fijáis, este h5, que es el que se corresponde con este elemento de aquí. En la parte inferior, fijaos que tengo acceso al CSS de Bootstrap, en el que puedo ver la declaración de la hoja de estilo que se refiere a esta clase de aquí. Básicamente esta clase lo que está haciendo es añadir un margen en la parte inferior que viene determinado por esta variable de aquí. Y además también, como esto es un h5, pues hereda evidentemente todo lo que serían las características de ese h5, que básicamente lo que nos dice aquí es que su tamaño de fuente es de 1.25 rm. Podríamos modificar tanto lo que es el elemento, el h5, como por ejemplo modificar también pues, esa clase, la clase CarTitle. Vamos a probar modificar la clase CarTitle. Para ello simplemente pues escribimos ese nombre de clase en nuestra hoja de estilos y vamos a ponerle, pues, por ejemplo, un color diferente. Vamos a ponerle, por ejemplo, este color de aquí. Guardamos. Vamos a actualizar y fijaos como ahora, después de actualizar, ese título pues aparece en este otro color de aquí. La herramienta de inspección de elementos también me permite, si quiero probar cómo queda antes de
antes de tocar lo que sería el fichero definitivo, trabajarlo desde aquí mismo. Es decir, aquí por ejemplo desde Chrome yo puedo coger aquí y cambiarle el color, y aquí también podría ya empezar a ver cómo queda ese otro color. Esto evidentemente no se queda guardado, cuando recargo el navegador se borra y vuelve a tener el color que consta en la hoja de estilos, pero es bastante útil para poder ver en tiempo real los cambios que yo voy aplicando. Si por alguna razón quisiese añadir otro nuevo estilo, pues también lo podría hacer desde esta herramienta de inspección de URLs. Por ejemplo, si queremos ponerle un subrayado, pues podríamos utilizar esta propiedad, text decoration, con el valor underline, y como veis tenemos aquí este subrayado. Ahora que vemos que funciona, pues esto me lo puedo llevar aquí a mi hoja de estilos y guardarla. Si actualizo, pues fijaos cómo tengo este CSS de Bootstrap, en este caso sobrescrito. Fijaos que aquí hay un CSS, que es el primero que aparece, que es el de Bootstrap, que dice que esto tiene que ser aparecer en color negro y sin subrayar, pero como mi hoja de estilos que está a continuación está contradiciéndolo, está diciendo no, el color es este color aqua y además tiene un subrayado, esa es la declaración que pesa, es la que manda. Vamos a ver, por ejemplo, el botón que tenemos en la parte inferior. Fijaos aquí en las cards también tenemos este botón que dice Go Somewhere, con un enlace. Vamos a ver su código fuente. Inspeccionamos y fijaos aquí lo que tenemos es este elemento A con dos clases, btn y btndark, que las tengo aquí. La clase btn básicamente lo que hace es definir este fondo para simular que este enlace es un botón, y por otro lado la clase btndark lo que define pues son los colores. Desde aquí yo también puedo desactivar estas clases y fijaos que si yo las voy desactivando al final acaba convirtiéndose en lo que sería un enlace normal y corriente, en este caso de color negro. Aquí este es un poquito más complicado de leer o de entender que el anterior, básicamente porque aquí en lugar de estar utilizando propiedades CSS directamente, se están, como por ejemplo estas de aquí, display, padding, font family, font size, lo que se están es utilizando variables. ¿Vale? Este es un concepto CSS un poco más avanzado que no veremos, pero básicamente lo que tenéis que entender es que estas variables son equivalentes, por ejemplo, pues en este caso a utilizar la propiedad color, en este caso a utilizar la propiedad background color, border color, etcétera, etcétera. Imaginad que queremos modificar pues esta clase de estos botones dark que estamos utilizando aquí. Pues yo simplemente vendría a mi hoja de estilos, escribo la clase btn dark, y aquí por ejemplo imaginad que el color blanco, que es este de aquí, del texto, lo quiero modificar, pues por ejemplo por un color amarillo. Pues simplemente hago así y yo ya con esto habría modificado ese color. Fijaos como aquí ahora hay dos declaraciones de la clase btndark, esta que pertenece a la hoja de estilos de Bootstrap y esta otra que pertenece a la hoja de estilos.css, que es la que hemos creado al principio de este vídeo. Y esta es la que manda, es decir, todo esto se aplica, pero en el caso de esta declaración, la que está mandando no es esta, sino que es esta otra de aquí. ¿Por qué? Porque aparece a continuación. Es decir, primero el navegador pinta esto e inmediatamente después, cuando lee esta otra, muestra esta otra. Normalmente lo hacen tan rápido que no nos da tiempo a ver el cambio de blanco a amarillo. Aunque a veces algunas páginas web cargan tan lentamente que nos da tiempo a ver pues, esos cambios en tipografías que se sobrescriben o incluso colores o formas. Esta sería una forma que es parecida o es la misma forma que hemos utilizado, por ejemplo, para modificar el card title que hemos visto antes, pero también podríamos hacer otra cosa, que es crear una nueva clase. Es decir, si yo no quiero tocar esos botones de color negro de Bootstrap, porque quizá los necesito para otra página, pues podría crearme un botón personalizado. Yo aquí le puedo poner la clase que quiera, por ejemplo, btn custom. Le podría poner pues, un nombre o un color, lo que yo prefiera, es la clase que yo elija. Esta clase btn custom, pues evidentemente, si yo actualizo, esto ahora no se aplica a nada, porque lo que me faltaría es utilizarla en lo que sería el código HTML. Si vuelvo a mi fichero HTML, aquí tengo
los botones. Este sería el primero de los tres. Yo aquí lo que tendría que hacer es utilizar la clase que acabo de añadir, guardo, actualizo y fijaos cómo el color amarillo es aplicado. ¿Por qué ha desaparecido el fondo negro? Pues porque evidentemente en el momento en el que yo he dejado de utilizar el BTN Dark, este de aquí, y he pasado a utilizar el BTN Custom, todas estas otras propiedades que están definidas en la otra clase, pues todavía yo no las he definido en la mía, ¿no? Si yo aquí al BTN Custom le indico que el background color quiero que sea negro, vamos a hacerlo en hexadecimal y guardo. Vale, fijaos como aquí ahora vuelvo a recuperar ese negro de fondo. Vale, vamos a verlo aquí. Fijaos como aquí yo tengo mi nueva clase personalizada. Si quisiera acabar de personalizar de todo el botón, que no lo vamos a hacer, porque fijaos que son muchas propiedades, pues podría seguir trabajando con ellos, ¿no? Podría seguir aquí especificando el color, el comportamiento del hover, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ver simplemente el hover para que lo veáis, ¿no? Ahora mismo aquí, fijaos, cuando pasa el cursor por encima o cuando está activo cambia un poco de color a un color un poco más claro. Aquí en este caso no hace, bueno, se queda de color blanco, supongo que lo hereda del botón. Si yo quisiese un comportamiento diferente, pues podría decirle btn custom hover, es decir, cuando el cursor pase por encima de un elemento con la clase btn custom, yo lo que quiero, por ejemplo, es que el color de fondo pase a ser, vamos a ponerle uno de los que aparezcan por aquí, pues chocolate. Guardo, actualizo y fijaos aquí cuando pasa el cursor por encima cambia a ese otro color. Vale, fijaos aquí cómo se está aplicando ese hover. Pues evidentemente aquí esto pues lo podríamos aplicar a cualquier otro elemento de Bootstrap. Vamos a probar por ejemplo con la barra de navegación. Hacemos lo mismo, inspeccionar. Vale, fijaos aquí tenemos, esta sería la clase, si la seleccionamos, que es la que está definiendo el color de fondo de este elemento, ¿no? Background color, y fijaos aquí pues tenemos unas variables también que están definiendo el color de fondo de esta barra de navegación. Vamos a sobreescribirla, para ello utilizaremos en este caso bg dark y le vamos a decir que en este caso pues el background color, vamos a poner también uno bastante chillón para que veáis rápidamente, queremos que sea de este color. Actualizo y fijaos, en este caso no ha pasado nada. Vamos a añadirle una cosa más, que es esto de aquí, un important, y actualizo y fijaos cómo ahora sí se ha aplicado esto. Vale, ¿qué es esto que acabo de hacer aquí? El important es un añadido que podemos aplicar a los valores de las propiedades, que lo que hacen es obligar al navegador a que una clase o una propiedad se aplique, aunque no sea la prioritaria en ese momento. Por ejemplo, antes hemos dicho que si una clase aparecía debajo en el código fuente a continuación, es la que mandaría, como por ejemplo esta es de aquí, ¿no? El car title, en este caso, la hoja de estilo de Bootstrap era negra, mientras que la nuestra era de este color azul clarito. Como la nuestra aparecía a continuación, la nuestra es la que mandaba. En este caso, fijaos que aquí la clase original, esta bgdark, al final tenía esta declaración o este elemento important al final de todo, con lo cual, aunque nuestro CSS se apareciese a continuación, el important estaba haciendo que este fuese más importante, valga la redundancia, y que se aplicase aunque a continuación tuviésemos una declaración que contradecía esa norma. Para poder contrarrestar esto, pues nosotros simplemente tenemos también que añadir este important justo como veis después del valor que queremos al cual se le aplique, y que con eso vamos a conseguir que nuestro, en este caso, menú de navegación tenga el color que nosotros hemos definido. Por supuesto, si yo en la hoja de estilos, por ejemplo, vamos a poner justo aquí debajo del
del breadcrumb, encima y encima de la imagen vamos a poner un elemento h1 con un título. Pues evidentemente aquí lo que vamos a tener es un h1 por defecto de Bootstrap. Los h1 por defecto de Bootstrap pues tienen este tamaño de cuerpo y tienen, como también sus hermanos, los h2, h3, h4, 5 y 6, pues estos márgenes, este peso, 500, que es un poquito más, no llega a ser negrita, pero es un poco más que la letra regular, y este interlineado de 1.2. ¿Yo aquí qué podría hacer? Pues podría hacer dos cosas, o modificar el h1 si por ejemplo quiero que sea más grande, o que tenga más peso, o que tenga más interlineado, o podría también, pues por ejemplo, crearle una clase nueva. Imaginad, por ejemplo, que yo aquí ahora le añado la clase título, porque quiero que los h1, que son los títulos de mis páginas, tengan una clase diferente, y yo simplemente pues tendré que venir aquí, escribir la clase título y aplicar los cambios que sean necesarios, ¿no? Imaginad, por ejemplo, que el peso de la fuente, el font weight, que es de 500, pues yo quiero que sea un poco más pesado, quiero que sea, por ejemplo, una negrita, guardo, actualizo, y fijaos cómo, vamos a hacerlo un poquito más grande, cómo ha pasado a negrita. Imaginad que el color, pues yo quiero que sea este color de aquí, pues le añado este color, guardo, y fijaos cómo se aplica, ¿no? Aquí podría aplicar tantas clases como fuese necesario, ¿no? Pues el tamaño de la fuente, font size. Imaginad, por ejemplo, que queremos una cosa bastante más grande. Vamos a ponerle 2,5 rem. Guardamos, actualizamos y fijaos que ahora tenemos más grande, ¿eh? ¿Vale? Vamos a ponerle uno exageradamente grande. ¿Vale? Y fijaos cómo se aplica. Aquí veis el 1.2 también de interlineado. Vamos a dejarlo un poquito más pequeño. ¿Vale? Y básicamente esta sería la manera de personalizar el CSS de Bootstrap, ¿eh? Tenemos, como veis, diferentes opciones. Una es crear nuestras propias clases con nuestros propios estilos, y otra es modificar los estilos de Bootstrap para acomodarlos a las necesidades particulares de nuestros diferentes diseños. Esto lo podemos aplicar tanto con elementos básicos como una h1, una etiqueta p o una etiqueta li, o lo podemos aplicar sobre las clases que ya vienen predefinidas en Bootstrap, como hemos visto en el caso de los card title o en el caso de estos botones personalizados o los menús de navegación.